Bien, hoy día nos toca hablar sobre los medicamentos que nos van a ayudar cuando estamos padeciendo de diarrea, ¿no? Pero veamos primero qué es una diarrea. Cuando hablamos de diarrea, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuántas veces tengo que hacer deposiciones en un día? A ver, ¿quién me dice? Para que sea considerada diarrea. 24 horas mil. No, ¿cuántas deposiciones tienen que haber en el día para que pueda ser considerada diarrea? ¿Y cómo tiene que ser la consistencia misma? ¿Cómo, hija? 6 días y tiene que No. ser consecutivas, ¿no? ¿Cuántas veces en el día tiene que hacer deposiciones? 4 a más mil. 3 a más, ¿no? De 3 a más. Y tienen que ser acuosas, ¿no? Para que sean consideradas diarrea, ¿no? Entonces, ¿y qué es la diarrea? Es una evacuación, pues, no frecuente, que se va a tener, ya no es de lo normal, pues, ¿no? Es una evacuación, pero anormal, en donde las heces ya van a ser, pues, blandas, demasiado blandas, o en algunos casos líquidas, ¿no? Entonces, la más peligrosa es la líquida, pues, porque eliminamos mayor cantidad de líquidos, ¿no? Y no podemos deshidratar. Contiene más agua de lo normal, pero no solamente perdemos agua en las diarreas, sino también perdemos electrolitos, ¿no? Y en algunos casos estas pueden contener sangre, y cuando contienen sangre reciben el nombre de disentería. Estas diarreas pueden ser causadas por varios agentes, ¿no? Por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos, incluso alguna patología o de repente algún medicamento que se pueda estar tomando, ¿no? Virus, o el rotavirus, adenovirus, ¿no? Coronavirus, astrovirus, etcétera. Todos los virus habidos y por haber, ¿no? Por ejemplo, el cólera. Bacterias, la Escherichia coli, la Shigella, Salmonella. Las más comunes son la de Escherichia coli y Salmonella. Cuando de repente ingerimos algún alimento y han utilizado de repente agua que no ha sido hervida o de repente alimentos que no han sido bien lavados, ¿no? Entonces, por ahí hay alguna bacteria como la Escherichia coli, la Salmonella, que son las más frecuentes y las más comunes para provocarnos una infección estomacal, ¿no? Y provocarnos diarrea. Parásitos, muchas veces cuando hay presencia de parásitos también hay diarrea, ¿no? Cuando hay giardias, por ejemplo, es muy común. Strongyloides también. Cuando hay cándidas albicans, no crean que las cándidas solamente existe o está presente en la parte de la vagina de la mujer, ¿no? Que a veces nos puede provocar una candidiasis, ¿no? También está presente en el estómago, ¿ya? También se puede provocar algunas patologías cuando se tiene alergia a algún medicamento, algún alimento, ¿no? Y lo ingerimos y también nos puede provocar, ¿no? De repente cuando tomamos algún medicamento como antibióticos, por ejemplo, uno de los efectos adversos de tomar estos antibióticos es pues la diarrea, ¿no? No líquida, pero sí blanda, ¿no? Pero provoca una diarrea. Hay varios tipos de diarrea, hay acuosa aguda, disentérica y persistente, ¿no? La acuosa aguda, que es la más frecuente, tiene una duración de 7 días, en algunas ocasiones 14, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el cólera, ¿no? Es un contenido acuoso, lo que te provoca pues una deshidratación rápido, ¿no? Y hay que ser atendida rápidamente, si no puede provocar hasta la muerte. Entonces hay que prevenirlo en un 100% porque puede provocar la muerte, ¿no? Lo más rápido posible. La disentérica es un 10% donde hay presencia de sangre en las heces y es causada por las toxinas bacterianas o de repente parásitos, ¿no? Como de repente la Escherichia coli o algún parásito, como la Giardia que le había mencionado. La persistente generalmente es parasitaria, otras causas intestino irritable, hipertiroidismo, otras patologías también presentes, ¿no? Entonces inicia con un cuadro agudo disentérico. Entonces, donde hay de repente presencia de sangre, ¿no? Se pierde peso de una manera significativa. Es prevenible.
La diarrea, ¿qué va a provocar? Deshidratación, ¿no? Entonces la deshidratación que viene a provocar una pérdida de agua, pero no solamente de agua, sino electrolitos. ¿Qué electrolitos? Sodio, potasio, cloro, bicarbonato, ¿no? Hay un déficit de electrolitos. No solo la diarrea nos puede provocar una deshidratación, sino también los vómitos, el exceso de orina, ¿no? Pues de repente por alguna enfermedad, cuando se tiene a veces diabetes, se orina muy seguidamente. El sudor también nos provoca deshidratación. La respiración también, porque provocamos, cuando respiramos, no solamente eliminamos aire, ¿no? Ahí también eliminamos agua, ¿no? Gotitas de agua. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener estos parámetros en cuenta. La edad del niño, la duración de la diarrea, qué tiempo dura esta diarrea y cuál es el grado de deshidratación que puede presentar el paciente, ¿no? Entonces cuando es niño hay que atenderlos de inmediato porque le puede provocar un shock hipovolémico y puede fallecer, ¿no? Por deshidratación. El tiempo, si nosotros dejamos que estas diarreas sean constantes, no significa pararlas, ¿no? Tomar un medicamento y parar las diarreas, no. Lo primero que tenemos que hacer es rehidratar al paciente, ¿no? Antes de llevarlo al médico, antes de darle una pastilla, lo primero es hidratar. ¿Cuáles son los signos de una deshidratación? Pues lo primero es la lengua seca o la boca seca, ¿no? Así en algunas ocasiones cuando ya es más grave, está cuarteada, se forman como unos pliegues en el estómago, ¿no? Lloran y no hay lágrimas. ¿Qué pasa también en la piel? Ustedes, como ven acá, la sujetan, a ver qué pasa, por favor. La sujetan, la jalan y no vuelve rápidamente, ¿no? Demora en volver a su estado normal. Va a haber postración en la cama porque no se va a tener fuerzas para caminar ni para hacer nada, ¿no? Por si acaso, nosotros tenemos agua en todos nuestros órganos. Uno de los síntomas también es del dolor de cabeza porque nosotros también tenemos un porcentaje de agua en el cerebro. ¿Qué se debe de hacer? Lo primero es hidratar, ¿no? Y se debe aplicar el plan ABC. ¿Cuál es el ABC? Una alimentación, bebidas y una consulta oportuna. Alimentación, pues, es dar de los alimentos que sean necesarios. Una persona que esté deshidratada, que esté postrada en una cama, no le vas a dar, pues, un plato de payares, un plato de frijoles o su carapulcra con su tallarín porque está deshidratada o está flaquita. No, tiene que ser una alimentación adecuada, un caldito, de repente con su arrocito, con pechuguitas, con zanahoria, un poquitito de repente y con salsita, nada más. Entonces, ¿por qué? Porque ahí va a adquirir el almidón, algunos minerales, ¿no? Proteínas que le van a hacer bien. Bebidas, ¿qué es lo primero que dar? El suero. Comprar, si vamos a la posta o a un hospital, nos van a dar una bolsita de suero. Si no, se puede comprar en las boticas que venden sueros. Y si no, hacer nuestro suero casero, ¿no? Y si no se tuviera ninguna de ellas ni cómo hacerlo, pues se podrían tomar como última alternativa de repente estos rehidratantes que venden Gatorade, Powerade, pero no como lo venden, sino poner la mitad de agua con la mitad de esta bebida, ¿no? Y poderla tomar en cada momento. ¿Por qué? Porque estas bebidas contienen azúcar, contienen minerales que podemos nosotros recuperar, ¿no? Entonces, una consulta oportuna, entonces se refiere a que si yo tengo el paciente mal y tengo las probabilidades y la oportunidad de poderlo llevar a una posta, a una clínica o a un médico particular, lo llevo inmediatamente, ¿no? ¿Cómo hacemos un suero oral? ¿No? ¿Cómo hacemos un suero casero? Tenemos 1 litro de agua hervida, fría, o de repente agua mineral, ¿no? Un zumo de limón, una cucharada sopera de azúcar, una cucharadita de sal y una pizca de bicarbonato, ¿no? También en un vaso, para un vaso, una cucharadita no tan llena de azúcar, media cucharadita de sal y un chorrito de limón. Esto es para 1 litro
y esto es para un vaso, ¿no? Entonces, el azúcar nos va a dar la glucosa que se necesita, ¿no? Que necesita nuestra sangre, nuestro organismo. La sal va a darnos esos minerales que se han perdido. El bicarbonato y el limón tienen una acción astringente, quiere decir antiinflamatoria, porque va a calmar el dolor, ¿no? Y también las ganas de vomitar, ¿no? Por eso es que se le agregan todas estas sustancias y en estas medidas. Prevención, entonces, ¿cuáles serían? Pues lavarnos las manos, ¿no? Antes de ingerir cualquier alimento, de preferencia tomar aguas o envasadas o agua hervida, ¿no? O aguas purificadas, evitar salsas hechas de huevo, porque hay personas que utilizan el huevo pasado y eso nos puede provocar una salmonelosis, o de repente no han lavado bien el huevo antes de usarlo, no han lavado la cáscara y está con todas esas heces, está cochino, por ahí una bacteria se introdujo y no las ingerimos, pues, ¿no? Ingerimos cuando estamos comiendo la mayonesa. Utilizar probióticos para reforzar la flora intestinal, así es. ¿Por qué? Porque nosotros cuando sufrimos estas diarreas no solamente eliminamos pues el líquido y los restos alimenticios que haya, sino también arrastramos nuestra flora bacteriana, ¿no? Entonces, al arrastrar nuestra flora bacteriana, pues nuestro estómago está más propenso a sufrir cualquier daño, ¿no? Entonces hay que tomar estos probióticos. Hay algunos que venden, como por ejemplo el Floratil, la enterogermina, ¿no? Que ustedes deben de saber ya porque están haciendo sus prácticas en algunas boticas, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de antidiarreico, son medicamentos destinados a eliminar o a aliviar las diarreas. Es decir, el proceso caracterizado por la eliminación pues frecuente de heces acuosas o blandas, ¿no? Acompañadas en algunos casos o no de fiebre y de un dolor abdominal o retortijones que le dicen, ¿no? De las náuseas, vómitos o pérdidas de apetito, ¿no? Entonces esos son los síntomas que también pueden presentar la diarrea y estos antidiarreicos se van a encargar de bloquear todos estos síntomas presentes, ¿no? Clasificación, se clasifican los antidiarreicos en agentes intraluminales, inhibidores de la motilidad gástrica, potenciadores de la absorción intestinal, inhibidores de la secreción intestinal, antiinfecciosos y fermentos lácticos, ¿no? Fármacos intraluminares son aquellos formadores de masa higroscópicos, como por ejemplo algunos microorganismos como el psyllium, fermenta y aumenta la masa fecal, carboximetilcelulosa, ¿no? Son sintéticos y fermentan también un poco. Algunos se pueden unir a toxinas o ácidos biliares. ¿No? El bismuto o bismutol, que también ustedes a veces lo conocen o de repente lo han usado, ¿no? Protege la degradación de bismuto por el ácido del estómago, ¿no? Se utiliza en el caso de diarreas infecciosas y prevención para la diarrea del viajero, ¿no? En el caso del Helicobacter pylori también. Inhibidores de la motilidad gástrica. Estos medicamentos como la loperamida no los venden, o sea, sí hay medicamentos, pero no es de fácil acceso, ¿no? Cuando uno toma estos medicamentos, definitivamente para ese movimiento aumentado que está que uno le sucede en el estómago cuando está con una infección, la bloquea, pero es un opiáceo. O sea, es una droga, es un alcaloide, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado y tiene que ser con prescripción médica, ¿no? Pues, aquí tenemos, ¿no? Es un derivado del butiramínico o piperidina, actúa sobre los receptores a lo largo del intestino delgado, disminuyendo la actividad muscular, circular y longitudinal. Es un antisecretor contra la toxina del cólera, de la Escherichia coli. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la motilidad intestinal por acción directa sobre los receptores opioides del tejido nervioso intestinal, ¿no? O sea, no actúa directamente en los músculos del estómago, sino en los nervios, en el nervio que llega al estómago,
¿no? Hay receptores en el cerebro. Sabemos que toda droga actúa a nivel del cerebro, ¿no? Y también sabemos que el sistema nervioso no solamente está en nuestra cabeza, sino en todo nuestro cuerpo, que hay muchos nervios que se ramifican y llegan hacia todas las partes de nuestro cuerpo, a nuestros pulmones, a nuestros riñones, a nuestro estómago, ¿no? Entonces, la loperamida es un opioide, pues, que va a actuar sobre el sistema nervioso central, inhibiendo o uniéndose a estos receptores del tejido nervioso que llega al intestino, ¿no? No se desarrolla tolerancia, ¿no? Inhibe la secreción intestinal del agua y electrolitos. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Náuseas, boca seca, anorexia, o sea, inapetencia, vómito, fatiga, distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento, somnolencia, mareos, erupciones cutáneas, ¿no? Obviamente que nos va a provocar estreñimiento, ¿no? Va a bloquear inmediatamente. Pero como les dije a un inicio, no es recomendable tomar este tipo de medicamentos que bloqueen o inhiban las diarreas, ¿no? Lo primero es rehidratar, porque a veces las diarreas son provocadas por parásitos, por bacterias. Entonces lo primero que nosotros tenemos que provocar es que las eliminen, que las desechen. El siguiente es el difenoxilato, ¿no? Igual que su metabolito, la difenoxina actúa principalmente a través de los receptores opioides, ¿no? Y es preferible a los opioides que penetran en el sistema nervioso central. Es menos eficaz que la loperamida, ¿no? Y tiene casi los mismos efectos. Potenciadores de la absorción, como el suero casero, también. ¿No? Acá también se los volví a poner, ¿no? Cómo preparar un suero casero. Este suero, aquí, para acotar más a lo que se le dijo anteriormente, tiene una duración máximo de 24 horas, ¿no? Este suero que nosotros preparamos es solamente para un día, no es para guardarlo para un mes, para 2 meses, no. Tiene una duración máxima de 24 horas, ¿no? Si nos sobra, entonces lo mejor es botarlo. Entonces, las sales de rehidratación oral sirven para reemplazar el agua y las sales perdidas durante la diarrea o vómito. ¿Es adecuado para cualquier tipo de personas? Sí. Niños, embarazadas, adultos mayores, ¿no? Pueden tomar este suero porque lo único que tiene es zumo de limón, es un poquito de azúcar, una cucharadita de sal y una pizca de bicarbonato, ¿no? Ni siquiera le va a hacer tanto daño a una persona diabética porque lleva solamente una cucharada de azúcar. Bueno, la tendría que tomar en tiempos más espaciados, pero no, pues si tuviera 2, 3, 4 cucharadas de azúcar, ahí sí, ¿no? Pero tiene poca. Que se le podría dar con un poquito más de agua para disminuir disminuir el azúcar normal. ¿Cómo se debe tomar el suero casero? El mismo día de su preparación. Su duración es máximo 24 horas en pequeños sorbos, ¿no? No es tomarte toda la botella en el momento, bueno, me han preparado 1 litro de suero y me lo tomo inmediatamente, no. Es tomarla durante el transcurso de las 24 horas, de poquito en poquito, ¿no? Una atragantadita, un ratito, al siguiente ratito, a los 5 minutos, se le vuelve a dar otro sorbo más, ¿no? Ahora, es importante saber también que en el caso de que el niño tenga diarrea o vómitos, se debe dar el suero tras cada vómito de evacuación, exactamente, porque en cada vómito o cada deposición que haya tenido acuosa, entonces él va a eliminar agua y nosotros después de que haya tenido esa eliminación de agua, ya sea en las heces o en el vómito, hay que reemplazarla nosotros con el suero, ¿no? Darle inmediatamente, ¿no? Como que lo que salió hay que reponerlo nosotros dándole por vía oral. Entonces, como sabemos aquí hay lo que dice, el suero no va a parar la diarrea. Sabemos que no, pero va a ayudar a rehidratarte, no va a ayudar a que no te deshidrates, a que la deshidratación que estés sufriendo, padeciendo, no sea pues grave, ¿no? ¿Cuándo no se debe tomar suero? ¿No? En niños y adultos con diabetes, es lo que les decía, pero si se le echa un poquito más de agua o menos azúcar, podrían tomarlos, ¿no? Entonces hay que tener siempre con ellos un poquito de cuidado. Se debe de consultar al médico, ¿no?
seguimos con la sulfasalacina, ¿no? Una combinación de ácido 5-aminosalicílico y una sulfonamide, utilizada en una colitis ulcerosa, tratamiento de la terapia triple de artritis también reumatoidea, pero también tiene una acción en la cual pues va a actuar sobre las diarreas, ¿no? Las evacuaciones líquidas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo va a ser su absorción? Entre el 10 a 15% de una dosis de este medicamento se absorbe en el intestino delgado como un fármaco inalterado, ¿no? Acá hay un proceso. Su mecanismo de acción es una combinación de la sulfapiridina y ácido 5-aminosalicílico. Se metaboliza en el hígado y también se elimina por la orina. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Náuseas, vómitos, cefalea, anemia hemolítica, erupciones cutáneas. No significa que estas patologías, estos efectos secundarios se van a dar en todas las personas, ¿no? Puede presentarse en algunas de ellas como no. Si yo tomo una sola vez o tomo 2 veces, no significa que me va a provocar una anemia, ¿no? Si lo tomo por más tiempo de lo debido, obviamente, pues que sí me puede provocar esto, ¿no? Este medicamento, en realidad, si se corta, vuelven a entrar. Este medicamento se utiliza generalmente para enfermedades como la artritis, ¿no? Pero uno de sus componentes de este medicamento tiene acción antibacteriana, ¿no? Generalmente va a actuar en el colon. Por eso es que también se le ha considerado como un antidiarreico. También hablamos de los probióticos, ¿no? O los famosos también prebióticos, que son totalmente distintos, ¿no? Los probióticos generalmente son microorganismos vivos, ¿no? Que nosotros cuando los administramos en algún alimento nos van a dar un beneficio para nuestra salud, ¿no? Porque sabemos que nuestros órganos están formados por una flora bacteriana, que esa flora bacteriana va a tener estas bacterias en porcentajes en los cuales no nos van a causar un daño, sino nos van a causar un beneficio. ¿Cuándo no nos causan un beneficio? Cuando se reproducen en el mayor porcentaje que nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita. Por ejemplo, ¿quién no ha visto cuando va al supermercado? ¿Quién no ha visto un yogures probióticos? ¿No? O de repente algún alimento que contenga probióticos, leche que contengan probióticos. Entonces significa que en esos alimentos como el yogur que contienen probióticos, van a estar estos microorganismos vivos presentes, los cuales al nosotros tomarnos estos alimentos, ellos van a ingresar a nuestro organismo y van a ocupar el lugar que deben ocupar, ¿no? Y el exceso pues va a ser eliminado. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos diarreas, no significa que ahí mismo yo me voy a tomar un probiótico. ¿Por qué? Porque se supone que el yogur contiene leche, ¿no? Y la leche contiene grasa. Entonces, la grasa lo que va a provocar es que también continúe yo con mis diarreas. Entonces, lo más recomendable es pues tomarlo después, ¿no? Para poder recomponer o reconstruir nuestra flora bacteriana, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de los probióticos? Alivian los síntomas de alergia de las comidas en los niños, estimulan el sistema inmunológico, aceleran la producción de vitaminas, aumentan la absorción de antioxidantes, ¿no? Facilitan la desintoxicación del cuerpo, reducen el riesgo de cáncer de colon, por su efecto metabólico ayudan a reducir el colesterol, producen un balance en el pH vaginal, inhiben las bacterias patógenas, ¿no? Como les mencionaba, ellos van a promover el desarrollo de bacterias beneficiosas en nuestra flora intestinal, ¿no? Evitando pues que otras bacterias que no tienen nada que ver y que no forman parte de nuestra flora bacterial se implanten en nuestra mucosa y nos puedan causar algún tipo de daño, ¿no? Como les dije, vienen en algunos alimentos y también vienen en algunas
en algunos productos farmacéuticos, ¿no? Como por ejemplo el floratil, la enterogermina, ¿no? Ahí lo encontramos. Y también alimentos como en el yogur, las leches, el queso, ¿no? La mantequilla. Hay diferentes tipos de probióticos, ¿no? Acá tenemos algunos, como el Lactobacillus, el Streptococcus, Bifidobacterium, Propionibacterium, ¿no? Diferentes tipos de probióticos, ¿no? El más común es el Lactobacillus, que vamos a encontrar nosotros cuando que leemos las etiquetas de estos alimentos o leemos la etiqueta de los productos farmacéuticos, ¿no? Tenemos varios, como la enterogermina, el floratil, el lactoliol, ¿no? Probióticos y prebióticos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, los probióticos benefician el funcionamiento del organismo. ¿Y quiénes lo forman? Las bacterias, ¿no? Y los prebióticos son los complementos que nutren los probióticos, estimulan el crecimiento de las bacterias. Como les decía, los probióticos son bacterias, los prebióticos son fibras dietéticas, ¿no? Entonces, los prebióticos que son bacterias vivas que se utilizan en algunos alimentos, ya sea como ingredientes o suplementos, ¿no? Lo que les decía en el yogur, por ejemplo. Su función principal es colonizar el colon para cambiar la composición de la flora intestinal, ¿no? Sus requisitos para ser consideradas como probióticos: resistente a la digestión, adherirse a las paredes del intestino, permanecer vivo y activo una vez colonizado, prevenir que algunas bacterias malignas habiten el intestino delgado. ¿Dónde los encontramos? Como ya les mencioné, en el yogur, ¿no? En algunos quesos. Y los prebióticos son fibras dietéticas, ¿no? Se encuentran en los vegetales y cereales. Por ejemplo, cuando dicen ¿cómo se le llama el que se echa en los yogures? No me acuerdo ahorita, que se me ha ido, ¿no? En la leche, en los espárragos, contienen también en la avena, la soya, se contiene estos tipos de prebióticos. El salvado de trigo, ¿no? El famoso salvado de trigo.